Impresiones de viaje por Isabel Carrasquilla. Prólogo y notas Paloma Pérez Sastre. Colección Bicentenario de Antioquia. Fondo Editorial de AFIT 2011. Como sé que mis nietos todos, Arangos e Isazas, Restrepos y Mejías, son aficionados a la lectura, y los más pequeños, amigos de las narraciones, pues les viene por herencia de sus abuelos el estigma de la mancha de tinta, quiero escribirles estas impresiones de viaje para que se entretengan en los días de asueto y en las noches de aburrimiento. Las escribo en el campo, aquí en el rancho, la casita de Elena. Quiero aprovechar la calma y la tranquilidad tan propicias a los recuerdos de que aquí se disfruta. Que sean ellas el reflejo sincero de mis sentimientos e impresiones personales, escritas al correr de la pluma y por tanto desaliñadas. Y basta de exordios. Viaje por el río Magdalena. Salimos de Medellín el 9 de abril de 1929. El objeto del viaje fue acompañar a Jorge y a Margarita a Panamá para que los médicos de la famosa clínica examinaran a aquel que venía quebrantado de salud. Fue resuelto y arreglado en 8 días que se emplearon en la consecución de pasaportes y demás. Desde luego se comprende que nuestro ánimo estaba bajo una sugestión poco alegre, pues llevábamos la incertidumbre del resultado de los exámenes médicos. Afortunadamente, desde Puerto Berrío comenzó a sentirse bien y en todo el viaje no tuvo ninguna novedad. Los crepúsculos en el río son bellos. El cielo se incendia en todos los colores. Las nubes forman a veces como paisajes y fingen ciudades que se ven allá a lo lejos, con sus torres, sus edificios y sus cúpulas. Estas sí son verdaderas ciudades de ensueño. Yo me encantaba contemplándolas y sentí pesar, al llegar a Barranquilla, de no volver a admirar los paisajes soñados. En un islote de arena vimos unos como troncos de árboles que el río hubiera arrastrado en su corriente. Al acercarse el vapor, se vio que eran caimanes que dormían al calor del sol. Algún pasajero les hizo un disparo y todos se tiraron al agua espantados. Los paisajes de las orillas, con sus palmeras, sus árboles gigantescos, sus grandes arenales y sus puertecitos que se encuentran a cada paso, son muy bellos. También son muy pintorescos los ranchos de los pescadores metidos entre las plataneras con sus redes extendidas al sol y su canoa amarrada a la orilla. Panamá. Es largo el interrogatorio que les hacen a los viajeros que solicitan pasaportes para ir a su país, los norteamericanos. Cualquiera que sea su sexo, a qué se va allá, cuál es el objeto del viaje, cuánto tiempo se va a permanecer, cuánto dinero se lleva, si le tiene amor al país, si no se ha pensado nunca en hacerle la guerra. A todo ese ridículo e innecesario interrogatorio me provocó contestarles: no les tengo cariño por agalludos. Ojalá pudiera hacerles la guerra y quitarles lo que el tal Roosevelt se cogió tan arbitrariamente. Qué miedo les hubiera dado de esta vieja fanfarrona. París. Nuestras excursiones, acompañados de Sofía, continuaron en los días siguientes. Visitas a los palacios, a los bulevares, a los almacenes, a los museos. El del Louvre necesitó de repetidas visitas para darnos siquiera una pequeña idea de lo que es ese bellísimo palacio y de las maravillas que contiene. La Venus de Milo, tan ponderada, no me pareció lo que yo me imaginaba. El cuello demasiado largo. Sabía que la habían desenterrado y estaba manca,
y no la guardaba por eso lisa ni barnizada, pero me pareció demasiado roñosa y llena de grietas, como si hubiera tenido viruelas. La Victoria de Samotracia me pareció un bloque de mármol sin figura definida. Apenas las alas muestran lo que pudo ser. Pensé al verla en aquello de que apenas son sombras del amor y apariencias del deseo. La Gioconda de Leonardo da Vinci, que yo ansiaba tanto admirar por su sonrisa enigmática y por la historia tan romántica del artista, fue otro desengaño. ¡Qué pesar! Me imaginaba ver un cuadro tan grande como el de la Inmaculada de la catedral de aquí, y resultó que es pequeño y con vidrio y todo. La pintura está borrosa y desconchada. Allí se estima más, en el bellísimo cuadro, el recuerdo de que fue del gran pintor. Había muchísima gente extasiada. ¡Qué primor! ¡Qué maravilla! Da tristeza pensar que el tiempo acabe al fin con lo que queda de él. De los demás cuadros, imposible hablar, ni la memoria ni la inteligencia. San Sebastián. Por la noche nos fuimos al teatro. Daba la compañía la comedia del gran Benavente, Lola Doncel, que se estrenaba. El teatro estaba colmado. Logramos conseguir buenas localidades y estábamos ansiosos. El primer acto fue bueno. Es un drama intenso que interesa desde el principio. Los actores magníficos. Especialmente la actriz principal era una cómica consumada. Del primer acto los aplausos eran ensordecedores. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa cuando aparecen las dos artistas principales trayendo del brazo a don Jacinto? Entonces sí parecía que se venía abajo el teatro con los aplausos. El viejecito, muy sonreído y satisfecho, hacía cortesías a todos lados, lo mismo las dos actrices que lo tenían bien aferrado. Yo sentí una emoción pocas veces experimentada. Me puse arrozuda, como decimos vulgarmente. Lino y los otros compañeros también estaban emocionados. Al final de cada acto lo sacaban lo mismo y al terminarse la presentación fue una verdadera ovación. Le presentaron una corona de laurel. No gocé en la grande ópera de París como esa noche. El teatro español ha sido una de mis chifladuras. Nos acostamos tarde comentando la función y todo lo que nos había encantado. Sofía fue mucho el mote que me puso, imaginando cómo le contaría yo a Tomás ese suceso y la tiza que le iba a poner. Y no sabe la muy burlona que se lo he contado apenas 20 veces. El Vaticano. Aún nos duraba la risa cuando nos bajamos del carro, en la puerta misma del Vaticano, donde hacían la guardia los soldados del Papa. Tienen un vestido muy bonito, ideado por Miguel Ángel, pero que hoy parece exótico. Nos entraron por varios patios y galerías hasta llegar a donde se estaban reuniendo los visitantes. Allí los separaban, los hombres en unos salones y las mujeres en otros. Una camarera examinaba a cada una de las señoras para darles el pase. A mí me prendió bien en el cuello la mantilla, porque le pareció que tenía demasiado escote. A Sofía le dio varios tirones para alargarle la falda. Con eso nos volvió la risa. Nosotras estábamos cargadas de cuadritos, medallas, cruces, rosarios, etcétera, que queríamos fueran bendecidas por el pontífice para traerles a nuestros allegados y amigos. Al fin de 2 horas de espera fueron apareciendo en la puerta del salón los cardenales que precedían la entrada del Santo Padre. Fue el momento emocionante. Entró. Estaba Pío XI vestido con su túnica blanca, su solideo y su cruz. Todos nos arrodillamos. Tomó hacia la derecha y a cada uno le daba a besar el anillo y lo bendecía. Al llegar a mí, me incliné para besarle la mano, pero me turbé tanto que no acertaba. 2 lágrimas involuntarias me rodaron por la cara y las tuve que enjuagar a prisa para no mojarle la mano. Él me bendijo. Luego le presenté mis medallas y rosarios para que me los bendijera. Cuando terminó con el último, se dirigió al centro del círculo que formábamos. La blanca figura levantó la mano y nos bendijo de nuevo, diciéndonos unos latines. Yo salí encantada de esa visita que nunca olvidaré. Sofía, muy triste,
porque no se había fijado bien cómo eran las medias que el Papa tenía puestas. Se me había prohibido terminantemente por alguno que yo me sé que viniera a hablar de viajes y a contar cosas por ser esto muy anticuado y de mal gusto. Yo, muy obediente, solo le he contado a todo aquel que ha tenido la paciencia de oírme. Y para seguir contando después de muerta, lo escribo. Botín colorado, cuento acabado, cacho quemado, dispensen lo malo que hubiera estado.